Muy buenas tardes, colegas, amigas, amigos que nos acompañan en este lanzamiento del 7º número de la revista Contrapulso, revista que alberga la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. Este número es el volumen 4, número 2 del año 2022, y como es acostumbrado una vez al año, contiene un dossier temático llamado Música, Sentimientos y Afectos, que fue editado por Lorena Valdebenito y Martín Liut. Yo, Daniela Fugli, soy directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, y estoy aquí para darles un saludo inicial y presentarles a quienes nos acompañan en este lanzamiento. Partiendo por Juan Pablo González, que bueno, es académico de nuestra universidad, es director de la revista Contrapulso y acaba de retornar de un semestre sabático en España, así que en este lanzamiento le estamos dando la bienvenida presencial en Chile, a pesar de que estemos online. Él está aquí muy cerquita del resto de nosotros en Chile. Luego nos acompañarán, por supuesto, los editores del dossier temático, Lorena Valdebenito, miembro del comité editorial de la revista, académica también de la universidad, que en unos minutos más nos va a contar sobre este dossier temático, y nos acompañará también Martín Liut, académico de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, que fue el coeditor del dossier temático. Lorena va a hacer en nombre de ellos una presentación de este dossier temático en su totalidad, pero luego de eso vamos a tener la suerte de escuchar a dos de los autores que participan en este número, en un caso en el dossier y en un caso en los artículos libres. Ellos son Fernanda Supisic, que es compositora, es investigadora también y realiza una tesis de maestría en la Universidad de Quilmes, y Luis Ferreira. Luis Ferreira es doctor y magíster en Antropología Social por la Universidad de Brasilia, además de ser intérprete musical por la Universidad de la República del Uruguay. Así que va a estar muy interesante este lanzamiento porque vamos a escuchar perspectivas diversas de lo que trae este número, también con nuestros invitados de lujo que presentarán sus artículos. Y antes que nada, le voy a dar la palabra a Lorena Valdebenito, entonces, para que nos presente el dossier Música, Sentimientos y Afectos. Olvidé decir que ustedes nos están escuchando por YouTube, por supuesto, tienen la posibilidad de escribirnos sus saludos, comentarios a través del chat, y si tenemos tiempo, al final del lanzamiento vamos a poder recoger algunas de sus preguntas y comentarios para hacérselas llegar a los colegas que están participando en esta actividad. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Lorena. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes a todos y todas. En este momento es muy grato para nosotros poder presentar, ¿cierto?, con mucha alegría este dossier Música, Sentimientos y Afectos de nuestra revista Contrapulso. Los trabajos de edición sabemos que siempre son instancias de colaboración, de desafíos y de aprendizaje, no solamente por la gestión y los aspectos técnicos de lo que implica editar un dossier, sino también por la lectura, ¿cierto?, detallada que hacemos de los trabajos, bien pormenorizada en cuanto a todas las líneas, ¿verdad? Y es una forma también de estar en contacto con el estado del arte sobre estos trabajos, ¿verdad?, como también los análisis y la dimensión metodológica, y entonces es un interesante también aprendizaje a través de todas estas experiencias. Quiero mencionar que la idea de trabajar junto a Martín Liut como editor del dossier se gesta en primer lugar por una natural cuestión de interés investigativo de ambos, y en segundo lugar a partir de la invitación que Martín me hace el año pasado a dar el seminario Músicas, Afectos y Género en Músicas Populares en la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes, y entonces ahí comienza un interés también de extender esta invitación de vuelta a trabajar en conjunto en esta temática en particular, que pudimos, ¿cierto?, dialogar, conversar, discutir en este contexto, ¿no? Me gustaría destacar brevemente dónde se instala este dossier en relación a lo que en términos musicológicos podríamos decir que hemos estado teniendo en Chile, en América Latina, que podríamos decir serían algunos de los primeros trabajos desde nuestra disciplina
y compartir con ustedes, por ejemplo, el libro del año 2016, Canción Romántica, Intimidad, Mediación en América Latina, editado por Marta Ulloa y Simone Pereira, donde encontramos algunos interesantes trabajos de Alejandro Madrid, por ejemplo, Daniel Parti. Menciono también brevemente el libro del 2017, Llora Canción, El latido de la canción cebolla, de Marisol García, y el libro Clásicos AM, una historia sentimental de la balada romántica en América Latina, de Ricardo Martínez, publicado recientemente en el 2019. Entonces vemos que esta trayectoria, ¿cierto?, de todas estas temáticas en torno a los afectos, a los sentimientos, pone especial énfasis básicamente en el amor romántico, ¿no?, donde encontramos, por una parte, análisis de texto y música en los trabajos musicológicos, pero también reflexiones sobre construcción de discursos, ¿verdad? Entonces ese es como un poco, podríamos decir, lo que se ha venido haciendo en términos de esta temática, y este dossier entonces se instala en este sentido, ¿cierto?, poniendo una temática, quizás ampliando de alguna forma las temáticas que ya se han venido trabajando. En la musicología sabemos que siempre ha habido un permanente diálogo con los sentimientos, los afectos, que ha sido trabajado, yo diría, una de las más importantes herramientas que tiene la musicología, como lo es la semiótica musical. Sin embargo, abrirse a explorar otros marcos teóricos permite ampliar las posibilidades de análisis, porque encontramos nuevas formas de abordar estos temas, ¿no?, instalando cruces teóricos, interdisciplinarios, modos de enfrentar los análisis, como yo creo que ocurre en este dossier. Una forma de salir quizás del amor romántico, o salir para renovar la mirada sobre el amor romántico, me parece que ocurre en esta temática, en este cruce más bien, ¿cierto?, entre la música y el giro afectivo, cómo se piensan los afectos, los sentimientos, ¿verdad?, en este giro afectivo que proviene de las ciencias sociales, que surge a fines de la década del 2000. Y entonces aquí tenemos una interesante, quizás, propuesta distinta de cómo abordar la música en relación a los afectos, que según algunos autores, ¿cierto?, se puede destacar que no solamente están ligados a esta dimensión quizás más sentimental, sino también a las cosas, a las personas, a las ideas, a las sensaciones, las relaciones, las instituciones, ¿no?, y cualquier tipo de relación que se pueda hacer en los espacios sociales, produciendo digamos, una visión bastante más compleja y densa de lo que son los afectos y los sentimientos. Otra temática que cruza el dossier, que es bien interesante también, es la categoría de género, sobre la que de forma quizás natural siempre está presente cuando hablamos de afectos y sentimientos. Quizás podría parecer extraño no abordar el afecto o abordarlo desligado del género quizás, o incluso la sexualidad, como lo han señalado varias autoras feministas desde la musicología, como Susan McClary, por ejemplo, o Lucy Green, ¿cierto?, en que podemos encontrar esta relación. También comentarles que la canción en el dossier, yo diría que es como el centro del dossier en relación a los análisis que podemos encontrar en los trabajos, y aparecen, ¿cierto?, asociaciones muy interesantes en relación a momentos históricos de las canciones, pero también en relación a otros géneros, prácticas musicales, estéticas, edades como la infancia y la juventud, por ejemplo, también cuestiones políticas, entre otros aspectos y temáticas interesantes. Yo pienso que un desafío interesante también podría ser ampliar estos estudios hacia otras formas de análisis con nuevos cruces, como por ejemplo los afectos y la voz, la performance, digo, la imagen, que podrían ser significativos quizás en futuros trabajos. Y bueno, pienso que eso es lo que yo podría comentar respecto de lo que es este dossier. También destacar, por supuesto, que hemos pensado que a través de este dossier, cada artículo pueda ser leído, ¿cierto?, como un aporte dentro de la musicología, y cómo hemos venido trabajando justamente esta línea temática. Muchas gracias a todos, y en este momento, bueno, dejo con ustedes a Fernanda Supicic, quien nos va a presentar parte del trabajo que está publicado en este dossier. El trabajo, ¿cierto?, se llama
Pensamiento maternal, afectos y emociones en la canción Parto, del dúo Barone González. Dejo con ustedes entonces a Fernanda. Bueno, muchas gracias Lorena, buenas tardes, muchas gracias a la revista por aceptar mi trabajo y a su director Juan Pablo González por permitirme este espacio. Es un honor para mí estar en esta presentación. Quiero agradecer también a los revisores y a los editores de la revista y agradecer al doctor Martín Liut y a la doctora Lorena Valdebenito por la propuesta de este dossier. Bueno, mi trabajo surge luego de haber cursado el seminario de doctorado que dictó Lorena en la Universidad Nacional de Quilmes y que me iluminó en muchos aspectos respecto de la obra y la trayectoria artística del dúo Barone González. Si bien yo ya venía realizando artículos con respecto al dúo y su trayectoria, esto significó una apertura para pensarlo desde los feminismos y los afectos y las emociones. Así que muy agradecida al seminario. Con respecto a las fuentes, más allá de contar con la ventaja de trabajar con artistas vivos y encontrar muchísima información en diarios, revistas y redes sociales, mantengo una comunicación fluida con ambos, con Patricia y con Javier, así que quiero agradecerles enormemente por su generosidad, por estar siempre dispuestos a conversar conmigo y por ser tan atentos. Bueno, con respecto al artículo, les cuento que me propuse pensar en la canción Parto, que tiene letra de Patricia Barone y música de Javier González, y que fue incluida la canción en el disco Complicidad en el año 2015, porque me resultaba atractivo y novedoso que un tango escrito en el año 2015 hable de este tema tan sensible desde el lugar de la madre y esté escrito por una mujer. Y que no haya tangos, al menos conocidos, ¿no?, que hablen de la madre y que estén escritos por mujeres. En este sentido, el artículo pone en diálogo el concepto de maternidad y el tango en el siglo XXI, desde el discurso de una mujer, exhibiendo emociones y afectos a través de una pluralidad de textos. Sí, me parece importante tener en cuenta en este aspecto la noción de puntos de vista, planteado por Vázquez Graf, que parte de las diversas experiencias de las mujeres, y esto permite la creación de una pluralidad de lenguajes femeninos. Entonces, no pensar la letra de esta canción como una única verdad o como una imposición sobre los sentimientos y sensaciones de la madre, sino como una vivencia individual, un punto de vista entre muchos otros. Y tomar mi análisis también como parte de una interpretación personal desde mi propia vivencia. También hicimos un ejercicio de recepción en el que le pedimos a diversas personas, mujeres y hombres con hijos y sin hijos, de distintas edades y con distintos entrenamientos con respecto a escuchar, que puedan escuchar la canción y que cuenten qué sentían, qué podían destacar, qué les hacía pensar. Y esto nos dio como resultado una diversidad de respuestas, de sensaciones distintas, que tienen que ver también con la vivencia de cada uno que escucha, ¿no?, y las identificaciones que generan. Con respecto al artículo, lo pensé desde 3 enfoques relacionados entre sí. El primer enfoque, me parece importante poder hablar de la escritura femenina, de su carácter emancipador, de su fortaleza para habilitar nuevos espacios de significación y de creación, y esto tomando como base los estudios feministas posmodernistas que sostienen el feminismo de la diferencia. Como segundo enfoque, planteo la militancia del dúo y su fuerte relación con los movimientos de derechos humanos y feministas, y en este punto, pienso que la vida política es la que otorga la potencia para romper con simbologías masculinas y mantener una memoria activa que resignifique desde el presente los símbolos del pasado. Y como tercer enfoque, la música, en la que observo un complejo de recursos melódicos, tímbricos, texturales y letrísticos, que en mi interpretación expresan una mirada feminista, diversa, que remiten a la canción de cuna, a la niñez. En particular, giros melódicos, intervalos en relación a palabras claves, inflexiones y timbres en la voz y en la guitarra, ¿no?, variados, desde susurros,
en la voz, el uso de boca chiusa, el uso de la voz a capela, la guitarra punteada, la guitarra con armónicos. También con respecto a la palabra parto y sus diversos significados, ¿no?, que en la canción se expresan. Y la conjunción textural del estilo de Patricia en la interpretación vocal y el estilo de Javier en la interpretación con su guitarra. Bueno, me gustaría mostrarles una versión de la canción que fue grabada en el año 2019. En el artículo yo analizo la versión del disco, que es del 2015, y bueno, relaciono también con este video que quiero mostrarles a continuación. Gracias. Verdor de futuro que en mí germinó y fue barrilete de un amor en celo. Estallé en preguntas, desperté mamá, fui raíz gozosa nutriéndote el vuelo. Tu patria de infancia nos vino a encender la vela de mil y una noche de cuentos, y juntos a upa del amanecer bebimos las mieles de la ingenuidad. Yo anduve de parto partiéndome en dos y parí el asombro de la primavera. Tu mano en la mía se animó a tejer su cielo de alondras. Camino a la escuela, yo anduve de parto partiéndome en dos, y hoy en mi paisaje llovizna saudade, saudade del niño que se me escapó. Tu candor me habita, voy a refundarme. Cosas amadas te las compartí para que jugaras la primer partida. Hoy partís a bordo de la plenitud y no hay horizonte que no te bendiga. Tibieza en los ojos, frescura en la voz, silencio en los días que llore tu alma, canciones y besos dan lumbre a tu sol, para que renazcas en la adversidad. Yo anduve de parto partiéndome en dos y parí el asombro de la primavera. Tu mano en la mía se animó a tejer su cielo de alondras. Camino a la escuela, yo anduve de parto partiéndome en dos, y hoy en mi paisaje llovizna saudade, saudade del niño que se me escapó. Tu
candor me habita, voy a refundarme, saudade del niño que se me escapó, celebro tu aurora y vuelvo a crecer. Bueno, muchísimas gracias. Le paso entonces la palabra a Martín Liu. Bueno, muchas gracias. Solo para cerrar este primer momento, agradecer de vuelta a Juan Pablo por haberse puesto al hombro la idea de hacer una revista latinoamericana de estudio de música popular, que me parece que es sumamente importante, y también comentar el efecto que ha producido la pandemia, que nos ha permitido, por un lado, aprovechar los contactos personales. O sea, nos hemos visto en la Hurtado en 2019 y agradezco haber ido, porque no es lo mismo interactuar con personas con las que uno no se conoce que sí conocerse, pero a su vez eso ha permitido este dossier en donde hubo un ida y vuelta virtualizado de un seminario que Lorena dio en Quilmes, y que esto está ocurriendo en Santiago de Chile, y que a su vez empieza a haber cada vez más algo que también sé que es una idea que están teniendo ustedes, que haya cada vez más propuestas de trabajos. Todavía seguimos muy Cono Sur, pero ha habido más propuestas para el dossier, y eso muestra que algo que está en crecimiento y que es sumamente importante para celebrar y para festejar. Digo, inclusive incluiría el giro afectivo en nuestro trabajo disciplinar también, o sea, la cuestión del encuentro interpersonal y generar espacios como este que son sumamente valiosos. Y sumo un comentario a lo que dijo Lorena también respecto al aprendizaje. El hecho de hacer un dossier también es un gran aprendizaje, donde uno recibe información, tiene que contactar a colegas para hacer evaluaciones, a quienes agradecemos enormemente el trabajo, porque en ese ida y vuelta hay un aprendizaje colectivo, diría, tanto para el autor que presenta una propuesta, sea aceptada o no por las razones que sea, también a veces por espacio, como para quienes evalúan y quienes nos toca ver todo este mapa completo. Me parece que ha sido una buena experiencia y una buena decisión plantear este eje temático para darle vuelta a cosas que yo vi. Justamente me acordaba que a Daniel Parti lo vi exponiendo en las jornadas del Hurtado de hace 2 años o 3, y conocer su trabajo hace que uno incluya sus bibliografías, y la idea de lo latinoamericano toma otra dimensión en la medida que aparecen espacios como este que nos permiten encontrarnos y aprovechar. Bueno, en este caso las distancias en América Latina no son tan fáciles de zanjar como en otros lugares del mundo, y esto nos ha permitido contar con esta parte de la revista, que es el dossier sobre sentimiento de afecto. Me parece que quedó sumamente interesante por todas las temáticas abordadas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias, Fernanda, también por tu síntesis, digamos, de tu trabajo. Y bueno, y Martín con Lorena fueron los que sacaron adelante esta primera sección de la revista, ¿no? La segunda sección es una sección de artículos libres que siempre tenemos cuando tenemos dossier, y en este caso esta sección aborda temas que tienen que ver con flujos migratorios y contactos de afrodescendientes entre Buenos Aires y La Habana, música de rock basada en pueblos originarios, problemática de pueblos originarios, sonoridades, idiomas de pueblos originarios en el caso del sur de Chile, y finalmente un artículo sobre las músicas despreciadas en Colombia, ¿no? Las músicas que empiezan a surgir en la década del 50 por el desarrollo de la industria discográfica en Medellín. Antes los colombianos más bien iban a grabar a Buenos Aires, y cuando ya son más autónomos justamente aparecen estas músicas que empiezan a ser como despreciadas por la intelectualidad, ¿no? Música para planchar o música de carrilera es la que vamos a trabajar ahora. Un trabajo muy interesante de básicamente análisis del discurso en torno a la promoción de los valores tradicionales, digamos, y la identificación de esta modernidad de los años 50 prácticamente como ruido, ¿no? Eso. Ahora bien, la invitación para ahora, digamos,
es, digamos, el destacado investigador Luis Ferreira, que es justamente el que aportó con este estudio comparativo, ¿no? Es muy interesante cómo él trabaja entre los afrodescendientes en Buenos Aires y la matriz cubana, ¿no? Entonces, él hace un trabajo muy interesante de análisis de un tipo de fuentes que uno lo puede considerar como fuente secundaria, pero que a la larga también se transforma en fuente primaria, porque son los manuales con los cuales los músicos aprenden la clave, aprenden los patrones rítmicos, qué sé yo, ¿no? Y además las grabaciones que se hacían. Entonces él empieza a trabajar, digamos, un análisis comparado entre, digamos, en la primera parte del artículo, y después se centra en Isaac Tantalora, que para mí fue un descubrimiento, digamos. Yo creo que para muchos que no estamos tan familiarizados, digamos, con la cultura afrodescendiente de Buenos Aires, ya hay un estudio de caso específico con la posibilidad de trabajar con sus familiares, acceso a archivos particulares. De hecho, elegimos la fotografía, una fotografía promocional muy espectacular, así, ¿no? De los años 50, de Isaac, ¿no? Con toda la negritud, con todo el estereotipo de la negritud, pero una pieza maravillosa, la elegimos como portada de la revista. Entonces, sin más, le doy la palabra a Luis para que nos cuente, digamos, básicamente de lo que es este artículo y los deje con ganas de leerlo. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Buenos días a todas, a todos. Y bueno, congratulo a Juan Pablo González por este proyecto de la revista Contrapulso. Y agradezco tu invitación a la presentación de este artículo, las devoluciones y también a los pares, que digamos, todos trabajamos en la elaboración final. Además quiero expresar también mi acuerdo con tu propuesta de la musicología de la música popular, en un marco actual de creciente interés académico en estos estudios, pero desde perspectivas sociológicas o de sociología de la cultura o antropológicas, que abordan sobre todo los contextos musicales, las significaciones verbalizadas, pero no suficientemente, que es parte de tus planteos en tu libro, el análisis de la propia música o del texto sonoro musical. Es decir, el poner en función, digo, nuestras capacidades musicales como investigadores. Retomando aquello de Charles Seeger, de los años 40, 50, ¿no? El saber musical y saber sobre la música. Entonces, en este artículo, como bien lo introdujiste, presenta algunos resultados de una investigación de doble partida. Las afinidades y conectividades entre la música afroargentina de Buenos Aires y la afrocubana, y traer acá un sentido teórico y metodológico al articular este análisis musicológico de un precioso documento sonoro publicado por el Estado argentino sobre las prácticas comunitarias de los afroargentinos de Buenos Aires, relevado por un antropólogo, Pablo Sirio, además de otros multimedios, entre ellos uno lo vamos a pasar ahora en esta presentación, subidos públicamente por los propios practicantes a YouTube. O sea, es una fase también que ellos están colocando documentos sonoros, si se quiere, no hechos en estudio como en los mejores grabadores, pero útil para el análisis. Y por otro lado, un abordaje historiográfico a partir de memorias orales, documentos, revistas, el relevamiento de revistas en Brasil, en Argentina también, Caras y Caretas, en fin, para trazar la trayectoria musical de Isaac Tantalora, músico entonces afrocubano migrado en esta ciudad de Buenos Aires en 1926, y mostrando su importancia reconocida y manifestada afectivamente, verbalizadamente entre los afroporteños o dos de los principales activistas afroporteños actuales para sus prácticas de candombe y de rumba afroargentinizada. En términos metodológicos, entonces, el trabajo deviene de un proceso interdisciplinario de investigación, el musicológico en el Instituto de Investigación en Etnomusicología de Buenos Aires y el historiográfico en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. El artículo está organizado también de esta manera en dos partes que se van entrelazando.
Entonces, partí de estas escuchas, de estos documentos, aunque por circulaciones capilares entre músicos ya estaba al tanto de lo que constituía este candombe afroporteño o guariló, pero el documento me permite anclar para un análisis público como es este, en las sonoridades, ¿no? Y la otra punta de la madeja son estos manuales de músicos que han estado en campo, en investigación para la performance o didácticas o para hacer sus estudios, dinamarqueses, norteamericanos, cubanos migrados a España y que vuelven. Entonces, esto surge en los 80 y los 90, estos manuales, después del boom también de los manuales de jazz. David Baker en los años 59, 60. Así que en los 80 y 90 viene retrasadamente este surgimiento de manuales internacionales. Y ahí trae, entre otros, la rumba guaguancó, que la rumba fue en los solares, digamos, en los patios, las viviendas, en sectores populares afro-cubanos, con determinado tipo de constitución en franjas tímbricas. Y por otro lado, un texto, ya en este caso de musicólogas muy conocidas, Victoria Elis Rodríguez y Zoila, nada más ni nada menos que Zoila Gómez García, presentando una transcripción también de esa rumba guaguancó que era contradictoria con la de los manuales. Muy resumidamente, como para darles un ejemplo sonoro mío, digamos, de mi faz anfibia como músico, la de Elis Rodríguez presentaba este tipo de estructuración, de tal el clave de rumba, el tambor grave y el mediano se entrelazan de esta manera. Mientras, esta es la de los 80, 90, ¿no? de estos manuales. Elis Rodríguez lo colocaba o sea, coincide con el patrón de las claves, dos cilindros entrechocados, con el tambor mediano en esta parte que son la transcripción habitual, una corchea con punto seguida por una semicorchea ligada a lo que viene después. 3 décadas después, en 2018, una tesis de Orlando Fiol sobre los pianismos en la música cubana muestra que la tumbadora llamada 3-2 o segundo se comenzó a tocar del lado 2 en los años 50 en Cuba. O sea, está del lado contrario de la escritura de los 3 golpes, el lado de los 2 golpes. Pero dice que para ese momento, en los años 50, el guaguancó ya se encontraba en Puerto Rico y en Nueva York, donde muchos músicos de salsa continuaron tocando los golpes abiertos del lado 3, reforzando este lado en vez de tocar a la contraclave como se generalizó en Cuba. Al sur del Atlántico, en tanto la música danza a canto de los afroargentinos de Buenos Aires, clasificada en categorías nativas, géneros musicales, en el relevamiento de Sirio, en el CD de referencia del Instituto Carlos Vega, comprenden el candombe de Buenos Aires, que abarca distintos cantos, y sobre todo el guariló, una forma instrumental y exclamativa sobre la clave. Pim, 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 guariló, cum, 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 guariló. Y además la rumba abierta como las dos formas más destacadas. Entonces, su estructuración es sobre la clave de son y no la clave de rumba. Esto también es importante por otro tipo de conexiones. La clave de rumba es más, aparentemente para el músico popular común, es más difícil. La de son es la más conocida, 3 golpes y 2 golpes. La de rumba es... El tercer golpe entra después e implica un tipo de dificultad específica. El punto es que la industria discográfica produjo desde la década del 20, 30 y 40, con el sello, la grifa rumba, lo que era son. Y el son cubano sí, con bongos y cordófonos, lleva la clave de son. Los 3 golpes y los 2 golpes.
Entonces, lo que también ahí encuentra Siri, está en el documento, que todos los casos musicales relevados en este CD precioso están sobre la clave de son, y nunca sobre la de la rumba afrocubana. Excepcionalmente aparece otro patrón, que es la cáscara, en 2 de los casos. Además, otra característica es la inversión estructural de las franjas tímbricas. Mientras los cubanos, el tambor medio, de sonoridad mediana, o sea, un grave, mediano y un agudo, el mediano hace este tipo de patrón, cum, cum, o cum, 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 sea clave o contraclave. En los afroporteños lo pasan o está en la franja grave. Gong, 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 gong. Entonces funciona en forma invertida. Lo más grave lo llaman llamador, el mediano lo llaman salidor. En cuanto a la rumba abierta, otra categoría afroporteña, coincide con el ordenamiento de las franjas de las tumbadoras del guaguancó, con la diferencia que en vez de la clave de rumba, usan la clave de son. Bien, en cuanto a la fraseología, una mitad de los candombes que están en el disco presenta resoluciones de las frases sobre el lado 3. O sea, el punto axial, o la resolución de capital, caudal, capital, compás caudal, compás capital, en términos de la fraseología de Carlos Vega, o la que utilizamos punto axial en la musicología africana, está del lado 3. La otra mitad de los candombes afroporteños del lado 2-3, que es el ejemplo, vamos a pasar, brevemente es Sibamba, Yo, el cántico, categorizado como tradicional, en el que la resolución fraseológica, es el segundo Yo, Sibamba, Yo, es en la entrada del compás del lado 2, o sea, Sibamba, Yo, ahí que no hay un sonido, Sibamba, Yo, Sibamba, Yo. Hay un gesto rítmico, corporal, bueno, el ritmo y lo corporal están totalmente imbricados, pero del lado 2-3. Pasamos entonces, le pido a mi tocayo Luis, el operador de la universidad, de que pase estos segundos del ejemplo. Bueno, entonces, continuando. También las rumbas, llamadas abiertas, tienen la resolución del lado 3 en todos los registros analizados. Bueno, respecto a estas semejanzas estructurales, con paralelismos e inversiones estructurales, distintos testimonios indican que las fiestas afroporteñas que ocurrían hasta inicio de la década del 70, organizadas por el denominado Jimmy Club en el centro de Buenos Aires, participaban activamente músicos afrocubanos migrados a esta ciudad o de paso. Estos músicos, así como otros, por las orquestas internacionales de los años 40 y 50, podrían haber incidido directamente reforzando afinidades con maneras musicales ya existentes e introduciendo algunas nuevas. Segundo, introduciendo términos con sus significados como llamador y salidor. En el primer caso, entonces, se trataría de una resimbolización, procesos a través del cual contenidos tradicionales del candombe afroporteño de las décadas del 30 y 40 se habían unido a elementos musicales de la rumba afrocubana, adquiriendo nuevas expresiones o maneras de hacer. También está acá la adopción del bongó para una franja tímbrica aguda, aspecto significativo de los conjuntos no de rumba cubana, sino de son cubano, así como la clave de son utilizada por estos conjuntos, incluso, y esto es lo importante, cuando interpretaban piezas que en la época eran rotuladas por la industria como rumba y lanzadas por la producción discográfica internacional con ese rótulo. Segundo proceso de resemantización de elementos y denominaciones musicales de la rumba afrocubana, salidor, llamador, tumbadora, quinto, y del Caribe, requinto, que proviene de la bomba puertorriqueña, con significaciones locales, es decir, del candombe de Buenos Aires, diferenciado del afro-uruguayo. El término rumba abierta, lo pongo entre comillas,
donde los tamboreos descargan el término nativo, pudo ser una innovación local o adoptarse de su circulación transnacional, considerando que aparece en Estados Unidos a fines de la década del 40, en composiciones y orquestas internacionales como Machito y sus Afro-Cubans, y en Cuba para denominar la improvisación instrumental en una sección de percusión de rumba en tiempos rápidos. Las sensibilidades musicales afro-argentinas y afro-cubanas por los tambores, el canto, la danza, la organización polirrítmica en franjas tímbricas diferenciadas, se configuraron así localmente como parte de una formación transcultural e internacional, rizomática, por estas conexiones, en este caso norte-sur, Caribe hacia el Río de la Plata, de lo tropical a lo subtropical, de lo que Paul Gilroy, historiador británico, llama el Atlántico Negro, basado en el concepto de diáspora y desarrollando un análisis de las músicas surgidas en estas diásporas. En el caso de Isaac Tantalora, que es significativa y afectivamente destacado por su presencia musical en el Jimmy Club por los activistas afroporteños actuales, llega a Buenos Aires en 1926, integrando una compañía de espectáculos cubana, se radica junto con otros cubanos en la ciudad. En mayo de 1929 llega Josephine Baker, también con una trupe de negros cubanos, y que exhibe además la danza del shimmy y del charleston. Ahí es también significativo que para los afroporteños tomasen el término shimmy para denominar su Jimmy Club, implicando acá un indicador de conciencia de identidad cultural y racial diaspórica en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, en el 30, Tantalora probablemente contacta el Jimmy Club, conoce y se desposa con Candelaria Biche, afroargentina, tiene 2 hijas, y la mayor, Amelia Tantalora, nacida en 1934, y con quien conversé y entrevisté largamente entre 2016 y 2019. Su padre concurría asiduamente a estos bailes, luego de actuar con su conjunto comercialmente. Su padre, recuerda que su padre era muy querido, llegaba más tarde a la noche luego de tocar en locales comerciales. En el Jimmy, en el sótano, tocaba los bongos, la tumbadora, en la parte Guariló. Estos 2 activistas, que hay además porteños actuales, Carlos Lamadrid, la entrevista está, la referencia está en internet, María Elena Lamadrid también está la referencia, fue la señora que cantó en el cortito video que pasamos, bailaban hasta piedras, evidenciando una dimensión afectiva y creaba un canto para homenajearla, que esto lo releva Pablo Sirio. Siento un bongo, mamita, que está llamando. Repite, siento un bongo, mamita, que está llamando, es Isaac Tantalora, que está tocando. Cuando leí esto, inmediatamente me recordó, digamos, de mi propia experiencia como músico profesional, en música latina, candombe, jazz, la letra y música de la conga, de la comparsa Los Dandis de La Habana, muy difundida, creada en los años 1938 por Chano Pozo, un referente luego del jazz afrocubano en Nueva York, que dice, siento un bombo, mamita me está llamando, siento un bombo, mamita me está llamando, sí, sí, son los Dandis. O sea, hay acá una melodía de conga apropiada y resemantizada a través del juego sobre la letra, volviendo a evidenciar las afinidades y preferencias de los afroporteños con la música afrocubana. Además, la importancia que le atribuye a Tantalora, único músico mencionado en todas estas entrevistas, además del homenaje que le hacen en vida, digo, como que justifica mi atención dada a su trayectoria como un agente de transculturación. Para adelantarnos, a fines de los años entonces 50, desde las discográficas transnacionales y la radiofonía, se imponía el rock como forma bailable para la juventud de sectores medios, y la cumbia crecientemente por los sectores populares. Hay un trabajo de Sergio Pujol al respecto. Al contrario de ese cambio en la producción tropical, de comillas, categoría tropical, mediatizada por la industria, la presencia musical afrocubana, clave de son, llamador, salidor, rumba con tumbadora, canto y danza, tiene continuidad en la práctica afroporteña del Jimmy Club,
donde durante probablemente los 60 se terminaría de procesar esa apropiación performática. No obstante, respecto a la estructura musical, y esta es, digamos, mi aporte a otros investigadores como Alejandro Frigerio y Eva Lamborghini, es que la apropiación habría sido antes de la década de los 60, ya en los 50, si se considera el uso del llamado la clave de son en la rumba, que resulta en la textura diferenciada de la rumba abierta porteña respecto a la cubana, donde ahí todo apunta al papel que jugó Tantalorna. La segunda etapa, de fines de los 90, aparece un activismo cultural y político afroargentino emergente en grupos como África Vive, la familia Rumba Nuestra, Asociación Misibamba, con un proceso de afroargentinización de la rumba, especialmente las formas de danza, y reivindicada y afirmada discursivamente como propia en las formas de baile del Simi Club, que ya no existe más, pero queda entonces como un proceso de retradicionalización, decisión consciente, no es tradicionalización, sino retradicionalización en cuanto a una decisión consciente, sobre el candombe de Buenos Aires de ese Simi Club. Ambos procesos entonces evidencian la dinámica de dispersión y autonomía local que hay en la diáspora africana en las Américas y el Caribe. Los nuevos viajes, las nuevas llegadas, como dice Gilroy, liberan nuevas posibilidades culturales y políticas. Bueno, reunidos entonces los afroporteños hasta la década del 70 en el Simi Club y en los 2000 en estos grupos de activismo cultural, su candombe de Buenos Aires y la rumba abierta y las descargas constituyen una formación alternativa al cosmopolitismo de migración exclusivamente europea y blanca y a la representación hegemónica de nación blanca europea de la Argentina. En esta formación alternativa, la música, el canto y el baile operaron materialmente, produciendo identificaciones colectivas, siendo constitutivas de identidades racializadas no hegemónicas a lo largo del siglo XX. Acá, digamos, el interés, ahí final ya concluyendo, mostrar la productividad del análisis atento a los aspectos estructurales de la música, como a los entrelazamientos por flujos culturales, migraciones, afinidades y afectividades, las identidades raciales y en las prácticas culturales. Sea, entonces, estas texturas localmente diferenciadas producidas por músicos cubanos en las prácticas establecidas barrial o profesionalmente en Nueva York, o migrantes también cubanos y afro-uruguayos en Buenos Aires con su participación en las prácticas festivas comunitarias. O sea, este contrapunto de diásporas, como decía Fernando Ortiz, de transculturales laterales. O sea, no son de arriba hacia abajo, sino a nivel de los sectores populares y músicos populares. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Luis. Muchas gracias, Luis, por tu completa presentación del texto. Yo creo que los lectores de Contrapulso se van a encontrar con los ejemplos musicales escritos, digamos, con más fotografías también, y bueno, y con todo el análisis musical y cultural e histórico, que es un poco lo que uno aspira desde la musicología, poder integrar música, cultura, historia, sociedad, digamos, esa es la gran como nuestro gran objetivo. Ahora bien, de todos modos, la revista Contrapulso, que a esta altura le deberíamos llamar Revista Argentina de Estudios de Música Popular, por la cantidad de colaboradores que tenemos de Allende los Andes. Muy feliz, muy bien. Los colaboradores visibles e invisibles, porque están los referatos ciegos, que eso es muy importante. Yo sé que hay algunos y algunas que nos están escuchando y son como la parte invisible de la revista, a pesar de que siempre en el editorial nosotros los nombramos en términos generales. Hay artículos que finalmente no quedaron, pero que se hizo el trabajo, que los autores recibieron la retroalimentación, muchos muy agradecidos, van a seguir trabajando el artículo, lo pueden enviar también a otros medios, etcétera, ¿no? Un poco como se decía antes, que este es un trabajo colectivo, en que lo que decía Martín, ¿no es cierto?, en que todos aprendemos de todo, es una especie como de academia, digamos, ¿no? Virtual, el tener una revista, donde las personas, digamos, con conocimientos específicos se van ayudando entre ellas, ¿no? Eso está muy bien.
De todos modos, nosotros apostamos al amplio campo de lo que se llama estudios en música popular, donde también no estamos los musicólogos, ¿no? No estamos los musicólogos y está la gente que viene de sociología, de historia, de antropología, sin formación musical, incluso de periodismo de investigación. Y creemos que eso enriquece esta revista, la hace interdisciplinaria, hace también que nos haya acogido una facultad que es de Filosofía y Humanidades en la Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, donde hay un instituto de música, pero hay departamentos de historia, de filosofía, literatura, etc. Entonces, bienvenidos, digamos, sobre todo los que están escuchando, los estudios de nuestras músicas populares desde otros ámbitos, digamos, de esta multimedialidad que es la canción popular, ¿no es cierto? Por supuesto que los musicólogos tenemos no solo el privilegio, sino que la obligación, digamos, de trabajar con lo sonoro y específicamente, como vimos en el caso de Luis Ferreira, con lo musical pentagrámico, digamos, ¿no? Pero también, claro, y la invitación es siempre a que si trabajas con la letra, por lo menos ve la letra performada, ve cómo la letra está siendo interpretada, ¿no? También todo el tema del análisis visual, digamos, muchos de los discos de los que se habla tienen carátulas donde desde el año 66 se entregan Grammy al arte de carátula. Es todo un área, digamos, en el diseño también muy interesante y muy acogida en los estudios de música popular. ¿Para qué decir el área tecnológica, digamos, que va muy de la mano del desarrollo de esta música? Videoclip, ¿no? Discurso. De hecho, en este número tenemos un artículo que es el de la música colombiana mal mirada o mal escuchada, digamos, que es fundamentalmente análisis de discurso. Todo eso es bienvenido y la musicología, digamos, no puede sino que enriquecerse con esta compañía y todos nos vamos a enriquecer con esta compañía multidisciplinaria. Para terminar, este número termina con reseñas de libros. Nosotros también pedimos y queremos siempre publicar reseñas de libros recientes de interés en la música popular de América Latina. Creemos que tiene que haber un diálogo crítico con las publicaciones, ¿ya? Ese diálogo lo tenemos internamente con los artículos. El único diálogo crítico que tenemos es como internamente con los autores. Pero los libros, digamos, necesitan un diálogo crítico público, visible. Y en ese sentido es muy importante para nosotros el publicar aquello. En este número hay 2 reseñas de libros de hip hop, y de lo que se llama las peleas de gallo, ¿no? Los duelos de rap, ¿no? Patrocinados por una empresa de bebidas energéticas, que de alguna manera, como se dice en el artículo, sustituye a los sellos discográficos, ¿no? Antes era, no sé, EMI, ahora es Red Bull, ¿no? Pero siempre hay una marca atrás en estas músicas más modernas, más mediáticas y más jóvenes, ¿no? También estamos abiertos a las reseñas de documentales. Les invitamos a leer en el número anterior un documental que a todos nos impactó mucho, que es el Rompan Todo, ¿no es cierto? Porque involucra a la escena rockera latinoamericana, desde México, Uruguay, Chile, Perú, ¿no? Algo de Brasil me parece que hay también, y con Santolaya atrás, digamos, como el gurú de todo esto. Entonces, reseñas de libros, reseñas de documentales, revista interdisciplinaria, son bien recibidos, digamos, artículos de todo el espectro de los estudios de música popular. Seguimos trabajando codo a codo Chile y Argentina en esto, ¿no? Pero por supuesto que es una revista que se amplía al portugués y al inglés también. Quiero agradecer a los autores, a todos los autores que enviaron artículos para este número. Quiero agradecer a los que hicieron el referato ciego, agradecer a la directora del Instituto de Música, Daniela Fugli, que siempre está presente con todas sus necesidades y obligaciones, digamos, como directora en estos lanzamientos, al decano, Eduardo Molina,
que él viene de la filosofía, que no tiene nada que ver con la música popular, seguramente canta con guitarra, una cosa así. Es un filósofo, digamos, que está en otro planeta, pero que vio que en este proyecto, digamos, había algo que aportar, digamos, al conocimiento en general. Así que también muchas gracias a Eduardo y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Alberto Hurtado, y a todo el personal que está detrás en la corrección de estilo, en subir los artículos y mantenerlos en la plataforma. Y con esto termino. Cada artículo tiene su número de DOI, que es la manera de citarlo. Si tú cliqueas el DOI, te vas directamente al artículo. Entonces es bueno también cuando citen los artículos y en sus propias bibliografías pongan ese número DOI, que es el enlace directo. No hay que poner el URL de la revista, solamente el DOI específico del artículo, y con eso te vas a la revista. Bueno, terminados los agradecimientos y los comerciales de mi parte, bueno, a celebrar los que estamos ya arriba y a esperar el próximo número para finales de enero del 2023. Muchas gracias Luis, Fernanda, Martín, Lorena y a todos los que han ayudado a que esto sea posible.